Hola, ¿cómo les va? Tal como les había comentado en el correo, bueno, este es el video que corresponde a nuestra sesión número 2. Nuevamente, a pesar de que lo menciono en el mismo documento, pues una disculpa, es algo verdaderamente importante lo que tengo que hacer el día de mañana. Ojalá tengan oportunidad de verlo. Si en algún momento determinado quieren ingresar a la sesión de mañana, pues les pedí de mañana del miércoles, les pediría que me escriban y con todo gusto les comparto el link. Esto obviamente pues es por si no quieren nada más revisar este documento. Entonces, también eso obviamente se les mencionó ahí en el mismo correo, pero no está de más que quede repetido, repetido, repetido. Al final de cuentas, la repetición y, pues bueno, el mantenerse en una dinámica de constancia en términos de comunicación siempre será una de las herramientas más importantes dentro de el diseño y la comunicación y desde luego las profesiones relativas. Pues bueno, hoy tenemos nuestra sesión número 2. El tema es diseño y profesiones relativas. También por ahí en algún momento le había puesto diseño, mercadotecnia, publicidad, comunicación. Y hoy estamos, bueno, el día de mañana estaríamos a 12 de septiembre, ya muy cerquita de las fiestas patrias. Pues bueno, la semana pasada estuvimos platicando al respecto de lo que es el diseño en esencia, el diseño contemporáneo, y con esta parte de lo que es ese diseño contemporáneo, lo que nosotros vamos a establecer es básicamente pues, qué es lo que sucede, ¿no? Es una profesión que contemporáneamente se vale de los conocimientos, del apoyo de otras profesiones, que en este caso son a las que me refiero como relativas, y entonces es muy importante el hecho de que ustedes puedan tener una noción al respecto de aquellas profesiones. Ya sé que para estos momentos, cuando menos la gran mayoría ya cursó la materia de diseño, mercadotecnia y publicidad, por ahí se van a dar cuenta de algunas cosas, pero obviamente, pues como ya lo saben, pues cada académico tenemos nuestro enfoque y a lo mejor pues, van a encontrar muchas cosas en común, pero también puedan encontrar algunas otras que no lo son. Y como siempre se los menciono, pues el fin de una clase en cualquier lugar es pues que alguien les proporcione los puntos de vista relativos a ese académico y no olviden que ustedes son quienes determinan qué les es de utilidad y qué no les es de utilidad. Entonces, pues vámonos con estos contenidos. Procuraré no extenderme tanto, porque también además el atender a una grabación siempre será un poquito más complejo, sobre todo, pues obviamente, si se trata de una sesión. Pues nuestro objetivo es identificar las coincidencias y disidencias. Hay puntos donde se van a amalgamar. De hecho, hay muchas cosas ya en las que coinciden. Una de esas cosas son los contenidos dentro de los cursos en diferentes escuelas, principalmente particulares. Entonces, ahí de algunas escuelas, entre el UNITEC y la del Valle de México, fue que extraje algunos de sus contenidos. Obviamente, pues van a variar, no tanto, pero sí hay variaciones en cuanto a los nombres, sobre todo de las materias, pues bueno, en esencia, la formación en casi cualquier lugar pues es o debería ser muy, muy parecida. Entonces vamos a encontrar también esas disidencias. Existen esas disidencias, sí, en el papel, aunque también hay que recordar que muchas de las cosas actualmente, muchas de las actividades, pues bueno, ya las empezamos a realizar inclusive personas que no necesariamente estudiamos algún tipo de profesión. Son procesos de adaptación en donde pues quien tiene el talento, la capacidad para poderse moldear y enfocarse a la resolución de alguna determinada problemática, ahí es donde pues nos podríamos entender esta parte, ¿no? De que a lo mejor hay un diseñador que es artista, pero también hay un diseñador que hace un poco de marketing y que trabaja en la publicidad. Ahorita vamos a eh, plantear, generar una serie de explicaciones al respecto y también sin olvidar, sin dejar pasar,
pues la ciencia que es fundamental para cualquiera de las disciplinas, ¿no? El diseño, mercadotecnia, publicidad, que es la ciencia de la comunicación. Ujú. Entonces, continuamos, dice diferencia entre tres profesiones relativas al diseño, y la comunicación. Aquí me faltó un y la comunicación, y desde luego, pues en este caso pues, estamos hablando de la comunicación visual, ¿no? Es decir, más bien pues, nuestra profesión, o deberíamos decir diseño gráfico. No, me gusta en realidad diseño y comunicación visual. Lo que he señalado en otro momento es el hecho del posicionamiento. Ujú. Entonces, al estar posicionado de mejor manera el diseño gráfico, pues nada más hay que estar bien al pendiente, ¿sí? En las diferentes instancias en las que nosotros queramos participar como diseñadores de la comunicación. Entonces, una de estas primeras, la primerísima sería en este caso la ciencia de la comunicación. Vamos a ver muy rápido definición, temas relevantes, los propósitos, es decir, cuál es la intencionalidad de formar licenciados en ciencias de la comunicación, y así relativamente, ¿no? Así en cada uno de de nuestras áreas que vamos a revisar en este video. Entonces, aquí tomé rápidamente alguna definición. En general, las definiciones sí hay algunas que son mucho más completas, de autores. Un autor que me fascina, por ejemplo, es Jürgen Habermas. Hay una definición de él, hay una de McLuhan, pero aquí se tomar una de algún ámbito, pues por llamarlo de alguna manera sencillo. Ujú. Entonces, de acuerdo a esta publicación, la ciencia de la comunicación, son aquellas disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, partimos, ciencias sociales, hay que recordar que las ciencias sociales es uno de nuestros recursos más importantes para poder aprender, ¿sí? A conocer cómo son las dinámicas de comunicación y el impacto que se va a ejercer en el cambio o la modificación de la conducta, que es fundamental para nuestros propósitos dentro de la comunicación. Entonces, estas ciencias sociales, acuérdense, psicología, sociología, antropología, un poco en el mismo sentido, la etnología, desde luego la ciencia de la comunicación, y pues bueno, las áreas o ciencias que van muy pegadas a la ciencia de la comunicación, como es el caso de la semiótica, y pues por supuesto, ¿no? Que es muy valioso también entender un poco, conocer un poco de la semiología. Pero esas teorías las vamos a revisar en otros momentos, pero vale la pena que nos vayamos empapando, que vayamos recuperando aquellas cosas que seguramente ya vieron y que ahora pues las vamos a reciclar, como lo mencionaba en alguna sesión anterior, y ponerle ese toque de madurez, ¿no? Esa madurez intelectual en la que se encuentran en este momento, en la formación, en plena formación, en su último año de carrera. Y qué bueno que me viene a la mente. Hablando de último año, por ahí me mandaron una convocatoria. Están buscando a una persona para prácticas profesionales. Si mal no recuerdo, en la convocatoria las prácticas son a distancia. Pocas veces hay que acudir al lugar. Es un buen lugar. Es una empresa de un exalumno, y pues ojalá les interese. Entonces, por si no han leído el correo, en el correo les envío también esa convocatoria para que la puedan considerar si es de su interés. Entonces, regresamos, cierro paréntesis, regresamos. Entonces, ya mencionamos las ciencias sociales, en ese sentido son las que nos permiten generar algunas explicaciones al respecto del tema de la conducta, que estrictamente la ciencia de la comunicación estudia en ese sentido la conducta. Y una de las disidencias que vamos a encontrar entre ciencias de la comunicación y diseño, mercadotecnia y publicidad es que la ciencia de la comunicación estudia el fenómeno como tal, de manera general, mientras que el diseño, la mercadotecnia y la publicidad lo que busca es tratar de tener una incidencia sobre la conducta. Para eso se hacen los análisis de comunicación, se utilizan diferentes recursos, y dentro de esos recursos, pues bueno, viene esa aplicación que se difunde, se desata a través de los medios de comunicación, y entonces
se persigue que llegue a las personas correctas. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar algunos elementos de coincidencia y también de disidencia. Entonces, menciona aquí que se van a encargar de estudiar la esencia de los procesos de comunicación como fenómenos en sí mismos. Un fenómeno de comunicación en sí mismo pues, es lo que estamos aconteciendo en este momento. Cambia psicológicamente el acto, el evento, porque no es lo mismo saberse que estamos en tiempo real a saber que esto es una grabación y que tiene pues, cuando menos algunas horas. Por lo tanto, pues bueno, la interacción se modifica, no hay la posibilidad de buscar esa interacción en tiempo real y esto genera un cambio sustancial en términos perceptuales. Los medios, fenómenos en sí mismos, los medios que se emplean, es muy importante las teorías de los medios de comunicación y el conjunto semiótico, ¿no? Hay que ver qué onda con la semiótica. En algún momento vamos a recuperar el tema para que tengamos, les decía, un análisis maduro al respecto de cada una de estas teorías que, insisto, debieron haber visto, que estoy seguro que vieron, ¿sí? Semiótico que construyen, generan sus propios métodos de estudio y herramientas analíticas. En ese sentido, el diseño una serie de métodos, esto va a depender de los autores. La ciencia de la comunicación tiene sus propios métodos. Lo mismo sucede con la mercadotecnia y con la publicidad. Tienen sus métodos de trabajo, tienen sus propósitos, cuando menos en la parte más nuclear, pero también vamos a encontrar que hay muchos momentos en los que estas coincidencias pues, son demasiado grandes. Entonces, Roger de Graaf es un maestro de la Universidad de Ámsterdam. Entonces, él lo que nos decía o definía en sus clases es cada acto de transmitir comunicación en el que se proyectan, pues bueno, de manera general, el acto comunicativo o en el acto de comunicación hay pensamientos, hay necesidad de externar, ¿sí? Hay ideas, hay necesidad de externar, ¿sí? O emociones. Entonces, en ese mismo sentido, el acto comunicativo no necesariamente es a través de la palabra hablada, sino que es por medio de diferentes manifestaciones, incluso gesticulaciones, movimientos corporales, cuando alguien se siente incómodo, generalmente se mueve de su lugar, hay un acto de comunicación no premeditado, no necesariamente está queriendo señalar que hay cierta incomodidad, pero el hecho es que el cuerpo se va a manifestar, ¿no? Esa es una de las características. Por ahí la psicología se va a encargar de realizar ese tipo de análisis. Entonces, nos vamos sobre algunos temas relevantes, es decir, contenidos que ustedes podrían encontrar en alguna carrera, en alguna universidad de las ciencias de la comunicación. Siempre nos vamos a encontrar con la parte histórica, en el caso de la investigación, en el caso de sus tesis, de sus proyectos, pues siempre van a tener pues como requisito el hecho de hablar de los antecedentes. Siempre requerimos de esos antecedentes y la propia historia de la ciencia de la comunicación es la que permite ubicarle dentro de esas ciencias sociales. Es decir, hay antecedentes, textos, fundamentalmente con el pensamiento griego, en donde se empieza a estudiar y empieza a quedar constancia de esos análisis al respecto de los procesos de comunicación, ¿no? Para ese tiempo, fundamental la comunicación oral. Lo cual pues, no significa que hoy no sea importante, solo que más bien hay que identificar en dónde se encuentran los grupos a los cuales pues, nos vamos a aproximar. En ese sentido, es fundamental la ciencia de la comunicación para nuestras tres profesiones relativas que se parecen en algunas cosas en lo que hacen. Entonces, aquí nos pescamos de la ciencia de la comunicación, la teoría de los medios, teoría de la comunicación, teoría de los medios de comunicación, para que nosotros podamos entender cómo son los procesos. Lo que nosotros hacemos dentro del diseño, en alguna parte de las teorías de la ciencia de la comunicación vamos a encontrar explicaciones ante esos fenómenos.
Entonces, es historia, funcionamiento de los medios de comunicación, hay fotografía periodística, también estudian fotografía, hay locución, producción, géneros periodísticos, investigación periodística, producción y diseño editorial. Es distinto, el diseño editorial al que se tiene dentro de la facultad, al diseño editorial, evidentemente, que existe dentro de la ciencia de la comunicación, porque esto se refiere más bien al establecimiento de cómo van a quedar, por ejemplo, establecido un programa, sea de televisión, sea radio, sea un noticiero, todo ello debe quedar perfectamente dentro de un documento, ¿sí? Que se conoce como escaleta, o bueno, puede ser algún otro documento, el que yo conozco son las escaletas, y que ahí pues, bueno, viene establecido qué va a suceder en cada momento durante la transmisión o grabación, y o grabación de un programa. Entonces hay conocimiento sobre la sociología, es muy importante los análisis estadísticos, bueno, la oratoria, mucho comunicólogo le interesa estar en por ejemplo, los noticieros, ser presentadores. Entonces, esas habilidades de locución pues, van dirigidas a tener presencia, o sea, no solamente a la construcción del mensaje, sino a tener presencia en los medios de comunicación. Y obviamente, pues ahí es donde vamos a ubicar a los comunicólogos, ¿no? Hay comunicólogos, además de periodistas, pues en los periódicos, en los programas de radio, todavía de televisión, ¿sí? Vamos a encontrar muchos comunicólogos en empresas que se enfocan al diseño, a la mercadotecnia, a la publicidad. Se debe básicamente a que tienen un conocimiento pues bastante amplio de lo que son esas participaciones en términos comunicativos, ¿no? Así como la gestión de la información y, pues bueno, cosas parecidas a la ética, que es o debería ser una constante. Entonces, dentro de los propósitos, ya mencionamos algunos, dentro de los propósitos lo que nosotros vamos a encontrar es que es eso, es entender el fenómeno comunicativo de manera global, entenderlo, explicarlo. Y aquí vamos a encontrar algo que es muy, muy importante dentro de los procesos de comunicación. Sobre todo esto se va dando mucho a través de las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías, las podemos ver reflejadas en las redes sociales, nos permiten que, a diferencia de la televisión, que sí existe un feedback, pero evidentemente será un feedback muy lento, ¿sí? No es inmediato, como en el caso de estas tecnologías, pues aquí vamos a encontrar esa retroalimentación. Alguien manda un mensaje, si hay una empresa, la empresa les va a buscar contestar de la manera más pronta porque pues, es parte de lo que se conoce de servicio. A estos niveles no hemos llegado en los organismos públicos, porque el organismo público pues, tiene una finalidad completamente distinta, pero sería también muy importante, sería genial en términos generales el hecho de que pues pudiéramos tener esos niveles de interacción, comunicación. Pero bueno, aquí lo que nosotros vamos a ver es que el emisor se vuelve receptor y el receptor se vuelve emisor. Es este intercambio comunicativo es muy importante dentro de estos análisis, que esto es lo que vamos a encontrar dentro de la teoría comunicativa, el uso de códigos, signos, señas, palabras, toda forma de comunicación, un gesto, ¿no? Lo podemos ver dentro de dentro de los contenidos de un mensaje, una sonrisa, una cara de molestia, cualquier cosa que nosotros manifestemos, pues se va a traducir en términos comunicativos, la manera en cómo caminamos, cómo nos expresamos, cómo nos movemos, ¿sí? Todo eso son contenidos dentro de las diferentes manifestaciones en las que nosotros vamos a externar, ¿sí? Nuestro momento psicológico y nuestra intelectualidad, las formas en cómo nosotros queremos trascender dentro del ambiente. Y pues bueno, para ello pues vamos a utilizar pues los diferentes medios de comunicación. Entonces, dentro de los medios de comunicación existe la palabra hablada, ya les decía, los gestos, hasta pues las tecnologías más desarrolladas y que tienen muchísima penetración dentro de los diferentes sectores sociales.
Entonces, asimismo, pues recordamos lo que se hacía referencia al respecto de los propósitos de la ciencia de la comunicación, pues es esa, se estudian los fenómenos, ¿sí? Comunicativos como tal. Entonces, dentro de ello, pues hay una serie de identificaciones teóricas o el replanteamiento de teorías y pues bueno, es un proceso sin fin, ya que los procesos comunicativos siempre serán diferentes. Esto es debido a que la sociedad está cambiando permanentemente. Ahí vamos a encontrar una constante con el diseño, mercadotecnia y publicidad. Los procesos serán distintos. Lo que hoy gusta a la gente, mañana puede ya no gustarle y pasado mañana puede odiarlo. Entonces, esos son los parámetros que tienen que estarse revisando de manera constante, de manera permanente. La mercadotecnia, pues vámonos sobre la definición. Seguramente vieron en diseño, mercadotecnia y publicidad del semestre pasado la definición y una de las definiciones pues, fundamentales casi siempre va a recaer en Kotler. No es el único autor, pero es un personaje muy interesante que además pues, ya rebasó las barreras desde sus publicaciones, las barreras de la mercadotecnia, se ha metido también a asuntos de publicidad. De hecho, el mercadólogo también se mete a asuntos de diseño. Esto es una dinámica normal, esto no tiene que espantar a nadie, sino que tenemos que tener esa conciencia, ¿no? En donde de repente un mercadólogo que sabe utilizar un programa de diseño, pues va a agarrar, si no tiene a la mano un diseñador, va a agarrar y se va a poner a diseñar. Desde lo que entiende como diseño, por supuesto. Sí, es evidente que no va a tener la maestría de manejo de las herramientas y es evidente que no va a tener esa capacidad que vamos desarrollando dentro de la facultad para poder representar lo que se requiere en términos comunicativos. Entonces ahí es donde nosotros pues, vamos manteniendo ciertos márgenes, cierta distancia. Entonces Kotler lo que va a señalar es que el marketing es un proceso social y administrativo. En el momento en el que estamos hablando de un proceso administrativo, que en el caso del diseño pues, puede ser un tanto como el tema de la gestión, entonces, aquí pues, vamos a encontrar una separación muy importante entre el diseño y la mercadotecnia. Ujú. Entonces, el marketing como proceso administrativo, pues tiene que ver desde la idea de negocio, ¿sí? Y va a transitar por todo el proceso hasta llegar, ¿sí? A la retroalimentación. De todo lo que sucede dentro de ese proceso administrativo. Si en algún momento requieren alguna explicación un poco más profunda sobre el tema, con todo gusto, pero como insisto, esto ya lo vieron, entonces nada más les menciono exactamente los polos en donde va a aparecer el marketing como proceso administrativo, dice aquí, mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan. ¿Sí? Aquí específicamente está hablando de un proceso de intercambio. Yo necesito, no sé, calzado, y como necesito calzado, pues tú lo tienes, por lo tanto, pues bueno, hay que intercambiar. ¿Sí? En otro momento, pues se intercambia entre productos, va a surgir en algún momento determinado la idea de la moneda para poder portar este, un producto que pueda ser intercambiado por otros productos, un producto universal, y por lo tanto, pues bueno, yo cambio ese dinero por algo que yo requiera. Dentro de esto, pues acuérdense, se divide entre productos y servicios. Entonces, dentro de esos productos y servicios va a estar ubicado el marketing. ¿Qué son esos productos y servicios? Pues estos dos conceptos son parte de lo que va a mover a los mercados. Entonces, si nos vamos estrictamente a lo que es el marketing, lo que le interesa al marketing es la venta. Ujú. Entonces, ahí nosotros vamos a tener algo que es algo que es muy importante en ese sentido, que es que el marketing va a surgir específicamente para resolver, para entender, para interpretar cómo son esos procesos, ¿sí? De intercambio de productos dentro de los mercados.
De ahí, pues bueno, vendrá o derivará pues el estudio de los mercados. Por lo tanto, pues bueno, hay una especialización dirigida hacia la obtención, ¿sí? Para la venta, una venta mayúscula, mayor, ¿sí? Mayormente posible de productos o servicios. Entonces ahí es donde vamos a ubicar el marketing y en el mismo sentido, pues también vamos a encontrar a la publicidad. Entonces, el diseño participa en esos eventos, definitivamente lo practicamos la semana pasada, diseñador UX, UI y pues bueno, todos los diseñadores que ahora están siendo solicitados en determinados ámbitos, o en ámbitos específicos, que es donde existe la mayor cantidad de trabajo, pues bueno, ahí es donde entra parte de la participación del diseñador. Entonces, la idea entonces es ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes, ¿no? Es decir, nuevamente, pues el tema del mercado. Entonces, algunos de los temas, como siempre, pues vamos a encontrar historia, vamos a encontrar fundamentos. En marketing se estudia economía, es parte del contexto. De hecho, también nosotros, creo que ustedes llevan una materia también relativa a economía, por eso la llevan, porque tienen que entender cómo funciona en ese sentido, pues, para empezar los mercados, porque es una posibilidad laboral, hay que trabajar el tema de la contabilidad, e insisto, pues es una carrera que tiene que ver mucho con la parte administrativa, son procesos administrativos, investigación, ¿sí? Psicología, comportamiento del consumidor, matemáticas financieras, derecho, se llevan tres o sí, cuatro materias de derecho distintas y la idea es que también el marketing dentro de este proceso administrativo pues tiene que observar cómo se van dando estas instancias. Entonces son técnicas de ventas, publicidad, mercadotecnia aplicadas y diseño gráfico. Es usual que se dé este tipo de formaciones porque se establece como una especie de cadena de mando, ¿no? En donde pues casi siempre vamos a encontrar al mercadólogo en una posición pues, de liderazgo, seguido del publicista. Esto no tiene que ser de esta manera. Así está constituido desde las escuelas particulares, ¿eh? Y después el diseñador. ¿Por qué aparece el diseñador hasta acá? Esto es algo que vamos a estar viendo, estudiando, entendiendo a lo largo del curso. Y hoy nada más brevemente les menciono que se supone que es por formación. Hay una idea muy socializada dentro de los ámbitos en donde, bueno, los ámbitos comunicativos relativos a estas profesiones, en donde el diseñador lo que tiene es una habilidad técnica. Por lo tanto, pues él se encarga del manejo de los programas. Ujú. Sin embargo, yo no coincido, ¿no? O sea, lo menciono esto porque la verdad yo no coincido con esto, sino el diseñador con la formación que tiene en cuanto a fundamentos, la verdad es que ese diseñador pues se va a encontrar con la posibilidad de entender y explicar todo tipo de fenómenos. Entonces, los procesos dentro del marketing pues, implica estudios de todo tipo. Entonces, dentro de estos, pues, vamos a encontrar métodos muy largos de 10, 11, 12 pasos que pueden venir desde el diagnóstico. ¿Sí? Casi siempre en muchas partes se valen del brief. El brief es útil para ciertas cosas, no es útil para todos los procesos, sobre todo para entender en realidad cuál es la problemática. Por lo tanto, siempre hay que tener la posibilidad de recurrir a una investigación, ¿no? Que esta investigación pues, está basada principalmente desde la parte del diagnóstico. Entonces, nosotros vamos a encontrar varios conceptos, ¿sí? Como definición del alcance, es decir, el establecer exactamente pues, cuáles son las necesidades comunicativas, cuál puede ser el tipo de mercado, qué tan pequeño, qué tan grande,
Dentro de todo este tipo de situaciones hay que establecer dentro de la mercadotecnia es cómo yo puedo manejar toda una serie de estrategias para ver si esas estrategias se pueden mantener una dinámica y que esa dinámica siempre nos arroje datos para que yo pueda llegar en un momento determinado a un último concepto que es el de mejorar de manera permanente. Es decir, hay algo que me parece muy interesante en el marketing. En el marketing se asume que existen posibilidades de que fracase, y las posibilidades son elevadas, alrededor del 70% de las estrategias de marketing fracasan. Y esto no es para alarmarse, en realidad es más bien, se entiende que es parte del mismo proceso, el fracaso. Entonces, una vez que si algo no funcionó estrictamente como había sido planteado, entonces hay que mejorar, ¿no? Ahí es donde se llega a ese momento de la mejora continua, que es en el caso de lo que les hablaba anteriormente, con el concepto relacionado con la retroalimentación. Es decir, sé ahora cómo la gente percibe este producto, ya me dijeron qué debo mejorar, que necesito tener mejor distribución, etcétera, etcétera, y entonces se van a depositar en la nueva campaña, pues todas esas mejoras se evalúan nuevamente y así indefinidamente, ¿no? Uno de las situaciones que pasa mucho con el diseño es que en el diseño diseñamos, válgame la expresión, se presenta el trabajo y decimos, pues ya con eso ya lo hiciste. Y decimos no, o sea, nunca ha sido de esa manera, pero sí son ciertos rasgos muy dentro de la cultura del estudio del diseño, en donde establecemos que hacemos algo creativo y por lo tanto pues ya va a funcionar, va a llamar la atención de la gente y no es de esa manera, sino que va a sufrir, va a tener procesos pues en el mismo sentido como sucede en cualquier otro ámbito. El mismo diseño industrial va a tener esa característica. Hay productos que incluso salen al mercado y salen con fallas. Uh-huh. Entonces, ahí, pues bueno, tiene que ver, bueno, la empresa se meterá a un proceso correctivo para tratar de solucionar esos problemas. Hay veces sale un nuevo vehículo una nueva versión de un vehículo que ya ha salido y puede ser que la flotilla entera o buena parte de la flotilla tenga exactamente el mismo problema. Entonces se aplica un plan correctivo pues, para tratar de darle solución a todos sus clientes, porque obviamente pues, si compras un vehículo nuevo, te falló, pues esto no puede generar otra cosa más que molestia. Nos vamos sobre la publicidad y bueno, para el caso de la publicidad pues vamos a recuperar al mismo Kotler. Existen otros publicistas, me gusta mucho Sergio Siman, hay uno que también me gusta mucho, que es Mike Paca. En realidad, después de esos libros, ya no he encontrado cosa más relevante, ¿no? Al respecto de la explicación de la publicidad. No hay no he encontrado libros, vaya, que me den explicaciones tan claras, tan concisas, tan profundas al respecto de lo que es la publicidad. Entonces les menciono esos dos. Entonces Kotler, que es mercadólogo, entiende de primera mano el trabajo del publicista, ¿sí? Se refiere a la publicidad como una comunicación no personal. En general, a menos de que Kotler hable en el sentido de que el emisor no es directamente el que se esté comunicando para establecer que hay una comunicación no personal. Si salvo eso, en realidad en la publicidad sí hay comunicación personal. Y esto lo podemos ver cuando están las demostradoras presentando un producto, hablándole a la gente sobre un servicio, y eso lo podemos ver en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, las plazas comerciales, a veces hay alguien que nos da una muestra de algún producto para que lo probemos, puede ser un helado, puede ser un café, puede ser un poco de vino, lo que sea, y de hecho ahí hay una comunicación este, personal. Obviamente la mayor parte de la comunicación no es personal, pero
¿sí? O sea, personal, es decir, de forma directa, pero sí existe esa personalidad. Ahora, no estoy diciendo que Corsair esté mal, ¿eh? Ahí no se vayan a confundir. O sea, ¿quién soy yo para señalar que existe la posibilidad de la existencia de un error en la apreciación de Kotter? Solamente menciono que desde mi punto de vista, pues bueno, hay otras maneras en las que se puede llevar, ejecutar, ejercer los términos de la comunicación. Dice no personal y onerosa de promoción de ideas. ¿Sí? También en el caso del, de la, ¿cómo se llama?, de la publicidad, pues están también en el ámbito ideológico, que tiene que ver con la propaganda. Entonces, en el caso de la propaganda, en algún momento ustedes van a encontrar que hay una coincidencia dependiendo del autor entre propaganda y publicidad. Yo también soy mucho de la idea de que a lo mejor se parecen mucho propaganda y publicidad, pero que sí vale la pena generar una distinción. ¿Sí? No son exactamente los mismos procesos a través de la venta de productos o servicios que a través de el querer llevar a alguien hacia una determinada ideología. Entonces, dentro de esa promoción, pues bueno, va a haber ideas, existirá la oferta de bienes y obviamente de servicios, ¿no? Producto, servicio, que serían los conceptos que utilizaría o que se utiliza generalmente en mercadotecnia. ¿Sí? Dice acá que lleva a cabo un patrocinador identificado, es decir, alguien paga para que esas ideas sean difundidas, alguien paga para que sea llevado a través de la comunicación, específicamente de la publicidad, pues esos contenidos y que alguien decida pues formar parte de a lo mejor un partido político o que alguien decida pagar específicamente por una marca en relación a los bienes o por otra marca en relación a los servicios. Si en algún momento igual requieren alguna explicación, por favor, con todo gusto y con toda confianza, en clase, cuando tengamos la oportunidad, la siguiente semana de vernos, con todo gusto, les voy a, les daría, ¿sí? La explicación justa. Entonces, también pues, es importante en toda carrera pues, hablar de la historia, los antecedentes. Uno de los antecedentes, por ejemplo, interesantes de la publicidad es Ogilvy o Gilby, así lo van a encontrar. Hay una empresa que se llama Ogilvy o Gilby, y en esa empresa, que bueno, en la Ciudad de México está en Bosque de las Lomas, ahí van a encontrar en Ogilvy, pues, algunos de los antecedentes más interesantes desde el punto de vista norteamericano acerca de la publicidad de Ogilvy, pues es una empresa muy interesante, obviamente, para que ustedes pudiesen desarrollar en algún momento determinado, pues su vida laboral, ¿no? Son empresas interesantes, son empresas muy grandes que tienen presencia en diferentes naciones. Entonces, ahí hay alguna posibilidad. En algún momento también pues, vamos a hablar de pues, los diferentes lugares a los cuales ustedes se pueden acercar en términos laborales. Entonces, el publicista debe saber de mercadotecnia, pues nosotros llevamos una materia sobre mercadotecnia, hay que estudiar la teoría de la comunicación, hay teorías de la publicidad, ¿no? En este caso, uno de los temas que se estudia mucho, tanto en diseño, publicidad, pues bueno, es toda la propaganda alemana, los principios de Goebbels son muy interesantes. Estos principios de Goebbels los vamos a ver en el siguiente semestre cuando tocamos el tema de propaganda. Entonces, si se dan cuenta, pues llevan redacción, ¿sí? Algo parecido a lo que nosotros, llevan teoría de la comunicación, llevan dibujo, en este caso dibujo publicitario. Acuérdense que el antecedente en nuestra facultad del diseño de la comunicación, pues fue el dibujo publicitario. Entonces, llevan matemáticas, generalmente es estadística, y esto es para el estudio de los diferentes fenómenos. Y pues bueno, yo lo vi de primera mano bueno, en el trabajo se ve de primera mano, pero también lo vi de primera mano en cuanto a los contenidos en el Unitec. Tuve la fortuna de impartir clases en publicidad. Y pues bueno, hay en realidad muchas coincidencias, hay muchas, y uno de los grandes
factores que nos van a distanciar un poco es que la publicidad tiene que ver con eso, ¿no? Es el intercambio, tal como lo designa Kotler, es el intercambio de productos, servicios, ¿no? O ideas, ¿no? Que en este caso, pues, hace referencia hacia la propaganda. Entonces, aprenden, estudian diseño gráfico, fotografía, entonces vienen mucho los estudios sobre medios de comunicación. Entonces, cuando un mercadólogo está sumergido dentro de los procesos, pues tiene que estudiar pues estas cosas eh, dentro, que están dentro, ¿no? Estas explicaciones que están dentro de la teoría de la comunicación. Entonces, para ello, pues bueno, es muy importante que comprendamos que el publicista tiene una formación también con un enfoque pues, global, contextual, el cual le permita explicar los fenómenos. Y entonces el publicista requiere también de manera fundamental los estudios de mercado, es decir, no solamente es a ver qué se nos ocurre, sino necesita la información para que a través de esa información pueda tomar decisiones, decisiones sobre medios de comunicación, sobre los contenidos que van a ser publicados, tipo de lenguaje, tipo de personajes, colores, fuentes, si es que se van a utilizar. Y también vamos a descubrir, por ejemplo, en publicidad, que hay una docena de fuentes que se van a utilizar de manera repetida en los diferentes mensajes publicitarios. Y esto se debe básicamente a una situación que es que en el caso de las tipografías se busca que estas estén ya socializadas, que las personas estén adaptadas a la lectura de estas fuentes y es básicamente para facilitar los procesos de comunicación. Uh-huh. Si, por ejemplo, ustedes modifican, más bien por cuestiones de contenido, utilizan otra fuente, puede hacerse la lectura un poco más complicada y entonces el receptor rechazar esa lectura. Por eso es muy importante también esos análisis. Entonces, dentro de los modelos de publicidad, dentro de todo lo que sucede dentro de la publicidad, pues es muy importante el hecho de establecerse o plantarse dentro de un plan de negocio. Si es que está en una parte preventiva, entonces, cuando hay un plan de negocio, es decir, alguien visualizó que a lo mejor en una determinada colonia era muy importante no sé, colocar una ruta de taxis, de una base de peceras, pues bueno, entonces ese es el plan de negocio, ¿sí? Se analiza, se evalúa, se estudia las necesidades y una vez que eso sucede, pues bueno, hay que realizar la parte del mercadeo, conocer, saber pues, cuáles son las variables, cuáles son las posibilidades de éxito, también las posibilidades de fracaso. Para esto pues, también van a hacer, van a recurrir a los modelos, por ejemplo, de Porter, van a recurrir a las diferentes estrategias de diagnóstico, como por ejemplo el modelo DAFO, ¿no? O FODA, que es el establecimiento en un documento de lo que se está apreciando sobre la realidad, ¿sí? Al establecer, al poder transcribir en un documento lo que sucede en la realidad, pues lo que permite es el hecho de que tenemos la posibilidad de madurar esas informaciones y empezar a la gestión y la generación también de esas ideas. Entonces se propone un resumen que es al respecto de pues, cuáles podrían ser las posibilidades. Dentro de esto, pues viene la elección de los medios. Eso es algo que en lo que soy muy, muy incisivo, que es muy importante. Primero hay que ver cuáles son los medios. Primero se establece con qué medios me puedo vincular exactamente con las personas correctas. Y entonces, ahora sí, ya que llevo una parte del proceso, entonces ahora sí me pongo a elaborar. No antes, ¿sí? Esto es algo que vamos a encontrar también dentro del diseño, aunque hay una parte del diseño que casi siempre es la dominante. No debe existir una dominante, eso es lo que yo pienso. Más bien debemos de comprender que hay diferentes maneras de ver y de entender y explicar al diseño.
Entonces, pero sí hay una parte dominante en donde se plantea que pues, casi casi pues, cuando te llegue el proyecto, pues tú lo te pones a bocetar. Entonces, no es de esa manera, al menos yo creo, sino que sí es muy importante que tengamos el seguimiento en el sentido del método. Entonces, pues bueno, ya se hace, se diseña, se hace, hay una evaluación dentro dentro del mensaje, es decir, o se manda a medios de comunicación o lo que es lo correcto, generalmente se hacen análisis previos, ¿sí? Antes de que salgan de, del, antes de que salgan a medios de comunicación, y esto lo que nos va a dar la oportunidad, pues es entender, ¿sí? ¿Qué impacto han tenido esos mensajes? Se mide, se evalúa, se observa si tienen mayores posibilidades de éxito, si en realidad no va a haber un mercado mayor, etcétera. Pero seguimos hablando de mercado. Esta va a ser la constante dentro del marketing y la publicidad, solo que siempre hay que tener mucho, mucho cuidado y es donde siempre les digo aguas. El asunto del diseño perdón, la publicidad de la mercadotecnia es que son en sí mismos productos que se han sabido vender muy bien. Y entonces el nivel de posicionamiento, pues sí nos gana en ese sentido y hay que tener mucha, mucha, mucha visión al respecto de nuestros intereses, al respecto de nuestra participación como diseñadores, para que esto nos dé la mayor posibilidad de tener una participación mucho más amplia, ¿sí? En el ámbito laboral profesional, ¿no? Como le quieran llamar. Entonces, vamos a terminar con diseño y comunicación, ¿sí? Vamos en el mismo sentido. Esta es una definición que en algún momento redacté, ¿sí? Digo yo que es una disciplina enfocada a la resolución de problemas del orden comunicativo, es decir, los problemas del orden comunicativo son diferentes, como en algún momento les había mencionado, creo que fue la semana pasada, no todo es en este caso visual, se utilizan las diferentes herramientas, los diferentes recursos, como en el caso de la mercadotecnia, que de repente sacó su marketing multisensorial, ¿sí? Por ahí vamos a encontrar réplicas, en el caso del diseño, donde se va a hablar también de esa multisensorialidad, es decir, las posibilidades comunicativas existentes, ¿no? Para lo cual, pues es importante entender, comprender que las personas tenemos diferentes hábitos, ¿sí? En términos de comunicación. Y para ello, pues bueno, puede aparecer Gardner, ¿no? Con las inteligencias múltiples, o diferentes autores, en donde se va a plantear que hay preferencias a lo mejor por la visualidad, por el enfoque óptico o por la sinestesia o kinestesia, y que esto trasciende a otros ámbitos, como por ejemplo los procesos de aprendizaje. Entonces, dentro de los procesos de aprendizaje, nosotros literalmente podemos tener eh, ciertos conocimientos, los cuales podemos aplicar a la perfección en los ámbitos relativos o relacionados con la comunicación, el diseño y la comunicación. Entonces, esta resolución de problemas del orden comunicativo pues, van a ir dirigidas o van a ir entendidas o explicadas desde un enfoque sistémico. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos de un diseño sistémico, el Systemic Design? Entonces, aquí, bueno, de ahí no lo tomé, yo lo tomé en realidad de la palabra sistémico de Bertalanffy, directamente pues no sé si el creador del concepto, pero sí quien genera una explicación desde el enfoque administrativo. Entonces, ese enfoque sistémico lo que dice es que todo importa, ¿sí? Es decir, importa conocer a las personas, aquí se va a dirigir la comunicación, importa el medio de comunicación, importa los horarios, importa la tecnología con la cual pueda ser recibida esa comunicación, es importante el color, es importante la tipografía, ¿sí? Y ahí nos seguimos con una serie pues de más conceptos, ¿no? Los cuales son relevantes, entender es relevante, tener precisamente toda esa conciencia posible para depositar pues lo mejor que podamos
dentro de ese mensaje y que pues busque la posibilidad de alcanzar los objetivos que se han planteado dentro de los diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, de hecho, el publicista también eh, tiene como una potente aspiración también al ser artista. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, el diseño es, no siempre, pero sí en su momento, pues era mucho, tenía más arrastre dentro de las escuelas públicas y en la publicidad dentro de las escuelas particulares. Si ustedes saben, en la UNAM no existe como tal la carrera de marketing, al menos hasta donde me quedé, ni tampoco de publicidad. Y esto se debe a que se supone que el diseñador, el profesional en general de una escuela pública, tiene una función que es más bien social. Casi siempre estábamos pensados y de hecho ya nosotros pensábamos concretamente en terminar nuestra formación para irnos a alguna dependencia del gobierno, en donde en dichas dependencias, pues el departamento casi siempre se llamaba o se conocía como de diseño gráfico, ¿no? El departamento de diseño gráfico, el piso de diseño gráfico, y ahí en ese lugar, pues, cuando se producían todos los materiales que utilizaba dicha institución para las comunicaciones, además de comunicación interna, comunicación externa, que en el caso de las dependencias de gobierno siempre se llama comunicación social, o al menos hasta donde me quedé. Entonces, ustedes saben lo que han visto hasta este momento. Vamos a encontrar en el caso, por ejemplo, del dibujo. En el caso del dibujo, nosotros en diseño estudiamos mucho el dibujo de academia, que tiene más que ver con el caso de los artistas visuales, artistas plásticos. Y en el caso de nosotros los diseñadores, nosotros debemos de estudiar, además del clásico, o sea, no está mal estudiarlo, ¿eh? De hecho, es genial, ¿no? Estar dibujando, pero también tendríamos que aprender a generar dibujo de proyección. Cómo sacamos las ideas y las vertimos en los soportes. Ujú. Ya hablaremos un poquito más al respecto de esa temática, que me parece que sí es muy relevante, ¿no? El hecho de aprender a gestionar todo esto y proyectar, ¿no? Se nos llenamos de información, gestamos esas ideas y ahora las depositamos en un determinado soporte. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Esto es de verdad muy usual en esta cuestión de los procesos. Entonces, en el proceso, fíjense en qué consiste el proceso. Esto es muy usual, ¿eh? Nos hablan de siente. Ujú. Yo les diría más bien, hay que razonar. El razonamiento, ¿sí? La razón nos sirve y más bien está constituida a través del conocimiento. Entonces, por lo tanto, yo estudio lo que sucede a mi alrededor con un fenómeno y una vez que he estudiado ese fenómeno, entonces ahora lo que sigue es el hecho de establecer cuáles son las mejores soluciones, las posibles soluciones. Entonces, siente, imagina, actúa, comparte, ¿no? O sea, difunde. Esta parte del diseño sí existe, que les decía, va muy apegado hacia estos procesos artísticos, en donde quienes van a evaluar el diseño, pues generalmente es en términos académicos o en términos de grupos muy particulares, ¿no? Que tienen un gusto, ¿sí? Importante al respecto de la producción, por ejemplo, visual, y entonces el tipo de evaluación pues, es muy distinto a el tipo de producto diseñístico que nosotros llegamos a realizar en la vida profesional. Entonces ahí pues vamos a ver, van a encontrar en esas explicaciones en las 100 semanas, el siguiente semestre, pues es el hecho de cómo en el diseño también hay niveles para buscar tener éxito en términos comunicativos. ¿Sí? A eso le puse la etiqueta de niveles de diseño, me lo
me lo transporté de la ciencia de la comunicación, que le llaman niveles de comunicación. Entonces le puse niveles de diseño y aunque no se refiere a lo mismo en el caso de la ciencia de la comunicación, pues habla de comunicación o comunicación, intracomunicación, comunicación en grupos y comunicación social. Y en el caso del diseño, pues más bien es establecer eh, qué también, qué tipo de personalidad debe tener el diseño. Ujú. Específicamente. Entonces, no me acuerdo si fue en este grupo donde mencionaban a un maestro muy bueno, que, bueno, lo bueno porque yo conozco que es un maestro muy bueno, y hablaban de que si las cartulinas verdes, fosforescentes, no sé cómo les llaman, que también servían, y yo les decía, sí, o sea, en términos de funcionalidad, por supuesto que sirven. Entonces, ahí nos metemos en una cuestión pues comunicativa. Si yo quiero hablar, decirle a la gente que mi empresa es gigantesca y tiene una gran tradición, pues a lo mejor mando a hacer el logo con bronce, ¿no? Y lo pongo en grandote y que dé a la calle, que dé a la calle y que pues, las personas cuando lo vean, pues, lo vean brillante y que se vea todo genial. Ujú. Pero en el caso, por ejemplo, de una tienda, en el caso de alguien que sale a vender algo al tianguis o fuera de su casa, pues una cartulina sigue siendo funcional. Ujú. Sirve para los propósitos y también hay un mensaje dentro de los mismos contenidos, ¿sí? En, digamos que en esos contenidos dentro de esa laminita. Entonces, el mensaje, obviamente, pues, que es muy cercano a la gente, ¿sí? Que es muy accesible, que es muy flexible. No me está diciendo que si vende, por ejemplo, tamales, pues son tamales comunes y corrientes, los que encontramos en muchas esquinas de la Ciudad de México, pero si estuviera muy bien elaborado, a lo mejor lo que nos diría es que son tamales gourmet, ¿no? Y por lo tanto, pues son tamales más caros y por lo tanto, pues bueno, habría que pagar un poco más por aspirar a ese tipo de tamales. Entonces, es ahí donde nosotros nos vamos a encontrar. Es muy importante también establecer que no todo puede lucir muy bien, va a depender de para quién es, en dónde se va a promocionar y demás cosas. Y pues bueno, aquí es donde se distingue parte de este proceso, que es pues, el establecimiento en términos comunicativos, ¿sí? De cuáles van a ser esos elementos. Y finalmente, para hablar dentro de estas cuestiones de propósitos, en el caso del diseño, el diseño es mucho más amplio, es algo que nosotros no podemos perder de vista. Yo sé, me queda claro que el marketing está en la cultura, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la cultura en este país se convirtió también en parte de un negocio. Entonces, por lo tanto, pues bueno, literalmente te venden los eventos pues, con ese toque de la mercadotecnia, el sensacionalismo, el generar discursos al respecto de pues, si te lo pierdes, esto solamente pasa una vez en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? O cosas también muy buenas, muy padres, como probablemente, tal vez se enteraron de un grupo musical, el cual pues generó, produjo, mandó a hacer una serie de mochilas para sordos y que esa mochila, al momento que tocaba el grupo musical, pues bueno, la mochila producía ciertas vibraciones, ¿no? Y también generaron unas pulseras ecológicas y regrésalas al salir para que se vuelvan a reutilizar. Y ahí es donde encontramos pues, esta cuestión del mercado. Uh-huh. Es decir, el jalarte esos conceptos, esas ideas que pues apremian en la sociedad. Necesitamos cuidar al planeta, eso es definitivo. El asunto es que acá están utilizando esas necesidades pues, para generar un mercadeo, ¿no? Que verdaderamente fue impresionante, fue muy potente. Muchas personas se enteraron de ese concierto y pues de ese enfoque, ¿no? De aproximación hacia los sordomudos. Uh-huh. Entonces ahí es donde ha penetrado el marketing
Sin embargo, el diseño todavía es mucho más grande que eso, ¿no? El diseño está presente no solamente en las cuestiones mercantiles por el momento histórico en el que estamos aconteciendo, sino que el diseño también está en los procesos sociales, verdaderamente, está en los procesos de experiencia, de enseñanza-aprendizaje, está en la prevención de los accidentes, está también en la gestión, el diseño está en el desarrollo de diferentes contenidos materiales para el entrenamiento, está en la propaganda, está en la publicidad. Entonces, el espectro del diseño, el espectro que tiene, que posee el diseño es mucho más amplio que lo mercantil. En algún momento determinado, yo pienso, esa es mi hipótesis, no será en 10 o 20 años, que debería de ser, pero en los siguientes años, las siguientes décadas, el mercado, el nivel de producción tendrá que disminuir radicalmente. Uh-huh. Y entonces el diseño recobrará, va a tener nuevamente su gran participación, cuando menos en nuestro país, que en algún momento de la historia, pues bueno, era la carrera específica para poder estudiar, entender pues las diferentes necesidades a nivel social. Entonces el marketing, la publicidad sí tiene un enfoque al referirse de la cobertura de las necesidades, como lo mencionaba Kotler, pero siempre esas necesidades pues, tienen que ver con el consumo. Estar comprando, comprando, comprando. Marketing estará enfocado a eso, la publicidad también estará. Probablemente alguien de ustedes ingrese a alguna gran empresa en donde pues, lo que le pidan es eso, buscar que ayudar a consolidar los procesos de consumo e incrementar, ¿no? Buscar a través de esa comunicación ese incremento dentro de los procesos de consumo. Pues bueno, esta es la bibliografía, ojalá y hayan quedado claro cada uno de los, de las diferentes eh, profesiones que son relativas al diseño y que esto nos permita, nos dé la oportunidad de visualizar más cosas al respecto de nuestra profesión. Es fundamental que nosotros comprendamos cómo funciona nuestra profesión para que esto pues, nos dé la gran oportunidad de siempre hacer un muy buen papel. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero que estén muy bien. Nuevamente una disculpa y con toda seguridad pues estaremos viéndonos el martes para seguir con nuestro siguiente tema, pero no quería dejar vacía esta sesión. Que tengan una excelente semana y pues nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias.